Hola, bueno, en específico este videito tiene por objeto el explicar la segunda parte de lo que veníamos revisando acerca del marco teórico. Para empezar, pues vamos a revisar algo que ya se venía exponiendo un poco en la lectura que van a realizar, y es el tipo de fuentes. Imagínense ustedes a un autor así como súper de vanguardia, pongamos por ejemplo Piaget, ¿no? Piaget, por ejemplo, es el primero que habla acerca de los estadios de desarrollo de las personas, ¿no? En específico desde su perspectiva, ¿no? Ese conocimiento que es totalmente nuevo, si tú citas directamente a Piaget, estás citando una fuente que se llama primaria. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo, otros autores vuelven a los textos de Piaget, lo interpretan, construyen sobre de él y hacen algunas otras elucubraciones. Entonces, imagínense el segundo caso de César Coll. César Coll es un académico español, brillante el hombre. Y entonces, imagínense que este señor César Coll recurre a conceptos de Piaget o cita algunas partes de Piaget para sus trabajos. Si ustedes citan un trabajo de César Coll que está citando a Piaget a su vez, o sea, entrecomillado citando, y ustedes dicen, según César Coll, Piaget dijo esto, ustedes están citándolo desde una fuente secundaria. Si por el contrario aún nos vamos más, y entonces en lugar de consultar a César Coll, nos vamos a otro autor que no solamente no se va directo a la fuente, sino que se va al que ya interpretó a Piaget, ¿no? Por ejemplo, puse aquí nada más el ejemplo, no es que sea así, pero imagínense que Sergio Tobón, por ejemplo, en su trabajo habla acerca de una cosa que habló César Coll, que en su trabajo habló acerca de Piaget. Si yo lo cito, entonces estoy hablando de una fuente terciaria. Esto es especialmente importante pues porque cuáles obviamente son los tipos de fuente que nosotros queremos. Evidentemente el tipo de fuente que nosotros deberíamos estar consultando sería lo más cercano a la primaria. Sin embargo, no es que sea esto forzoso. Voy a poner aquí el ejemplo. Ustedes conocen a Lev Vygotsky. Mucho de sus trabajos pues estaban en ruso. Más bien la mayoría de sus trabajos estaban en ruso. Entonces, mucho de lo que escribió, lo que sucedía era que tenía palabras, el ruso es muy complejo, entonces había palabras muy difíciles de traducir. Si yo a veces leo la traducción literal de sus obras, lo que va a pasar es que puedo yo confundir algunos de los términos porque no conozco en el contexto en ruso en que se estaba hablando. Entonces, por ejemplo, hay autores como Vygotsky que se recomienda no leer directamente a la fuente, sino leer la interpretación que otra persona hizo acerca de la obra de Vygotsky. Entonces, por ejemplo, aquí hay muchas obras de Vygotsky, hay muchas obras que trabajó Vygotsky y que luego otros autores lo reinterpretan a la luz del contexto de este autor. Y no es malo ni mucho menos revisar este tipo de obras, al contrario, ¿no? No es que sea malo entonces citar fuentes que son secundarias, y menos en el caso de este tipo de autores como Vygotsky. Después surgiría una pregunta, pero ¿y entonces de dónde nosotros encontramos las fuentes primarias y de dónde nosotros encontramos las fuentes secundarias? Ah, aquí está la pregunta. Fíjense, y les voy a relatar cómo fue la historia acerca de cómo se crearon una cosa que me dan los journals, fíjense. En la antigüedad, imagínense el caso de estos dos autores sumamente famosos. El de abajo es Freud y el de arriba es Carl Jung. Ellos dos fueron contemporáneos y en sus tiempos la forma en que ellos podían producir más conocimiento era a través de la interacción que tenían entre ellos. ¿Qué es lo que hacían? Freud le escribió una carta a Jung, Jung la leía y luego Jung lo que hacía era que la volvía a enviar a Freud contestada, la carta, ¿no? Y así a través de estas disertaciones se construía el conocimiento. ¿Qué es lo que pasó? Que se dieron cuenta que estas cartas eran de demasiado valor o demasiada importancia porque tenían el conocimiento más fresco y más nuevo que se había hecho de una ciencia o disciplina. ¿Qué fue lo que derivó en esto? Pues bueno, hubo una idea donde varios autores dijeron, ¿y qué es lo que pasa si nosotros compilamos todas estas cartas o todos estos intercambios entre académicos y los guardamos en un tipo de revista? Y entonces ahí surgieron esta idea acerca de los journals. Digo, al día de hoy los journals son una cosa completamente distinta. Los journals ya no son necesariamente una carta que se dirige a algunos académicos, ¿no? Sino que ya son artículos tal cual, pero ahí generalmente se encuentra lo más avant-garde que se puede encontrar de una ciencia o disciplina. Si yo quiero saber lo último que se habló acerca de la medición en educación, voy a ponerles un término rimbombante, la teoría de respuesta al ítem, entonces me tengo que ir en específico
al Educational Measurement, que es un journal buenísimo y que habla acerca de estos temas súper de avant-garde, súper de ahorita. Ahora bien, fíjense algo interesante. Todos este tipo de papers, todo este tipo de journals y demás, cuando el conocimiento es sólido y cuando deja de ser discutido, porque lo que pasa es que este espíritu de discutir las cosas como se hacía antes entre Jung y Freud, pues todavía, digamos, es vigente en tanto que un autor que escribe en Educational Measurement le contesta a otro autor que escribió en otro journal, y entonces es literalmente muy chistoso seguir la conversación de los dos autores, pero cuando el conocimiento ya está asentado, cuando el conocimiento ya está, digamos, claro para un cierto conjunto de personas, lo que pasa es que de todos estos journals después se escriben los libros. El libro generalmente es o escriben o ahí se escriben las cosas que ya digamos son ciertas o que ya no son hasta cierto punto discutidas en los journals. Entonces ahí lo que nosotros encontramos digamos es un abreviado de todos esos journals de diferentes tópicos. Entonces lo más nuevo siempre va a estar en los journals. Ahí está la discusión candente de los académicos, pero lo que ya se llegó a la conclusión ahí generalmente va a estar en los libros de texto. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿y qué journals existen? Bueno, pues para eso yo les voy a tener una muy buena noticia. Todas las universidades, la nuestra no es la excepción, tienen un catálogo de bases de datos con este tipo de journals. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a mi catálogo aquí en la biblioteca de la Anáhuac y después le doy en específico a Bibliocarreras, que es el iconito que está arriba, dice áreas de servicio será Bibliocarreras, ahí yo puedo encontrar cuáles son las bases de datos en específico para cada una de las escuelas y facultades. En específico, la Facultad de Educación tiene unos ciertos bases de datos que le son de mucho más competencia que si yo me metiera a los de medicina, ¿no? No son los mismos journals que se deben de contestar. Yo les recomendaría que para iniciar ustedes a trabajar con journals y bases de datos y demás, se metieran en específico a estas dos bases. Uno es EBSCOhost y otro es Gestor. Ahí se encuentra el nombre de artículos de avant-garde de todos los temas que ustedes se les ocurra consultar. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Algunas veces los artículos no están, o no están en PDF, o cuestan, o les piden dinero. Generalmente no es en la mayoría de los casos, pero siempre pasa que el mejor artículo que quieres consultar te cuesta o no está. ¿Qué es lo que deben de hacer a continuación? Si no está, literalmente agarran el nombre del artículo y lo meten a Google Académico. Y generalmente ese artículo va a aparecer en PDF y lo pueden descargar. No hay mayor problema. Sin embargo, todavía hay algunos artículos que como se subieron a los journals, pero los journals obviamente cobran y demás, ¿no? Entonces tienes que pagar por ellos. ¿Cuál es la opción? Generalmente en estas bases de datos, en EBSCO y en Gestor, cuando tú le das clic al artículo que te interesa, siempre va a estar el nombre del autor junto con su correo electrónico. Ahí está el chiste. Entonces, literalmente la recomendación sería, si el artículo es sumamente importante para ti, o te morirías si no lo lees, escríbele un correo electrónico al autor. Ahora, aquí lo importante es keep it simple, please. No le pongas todo el rollo de que tú eres un estudiante interesado en quién sabe qué, etcétera. Ponle algo sumamente concreto y sencillo para que el académico te lo envíe. Así, algo tal cual así como Greetings from Mexico, dear Dr. Smith. I would appreciate if you could send me a copy, PDF format preferably, of your paper and title. Y le pone ahí tal cual, le copian el título, ¿no? ¿Por qué simple y sencillo? Pues porque tienen muchas cosas que hacer, obviamente estos investigadores están muy ocupados y lo que les interesa es que sí lo citen. Hay una cosa que se llama impact factor, entonces lo que les interesa es que las otras personas lo citen en nuevos artículos. Entonces cualquier académico, créanme que están bastante abiertos a que ustedes les pidan su artículo para que los puedan citar. Nunca he recibido yo un no de un académico que les he enviado un correo electrónico y siempre me regresan e incluso después en algunas ocasiones he contactado a algunos académicos y hemos discutido el paper que estoy trabajando, ¿no? Pero aquí viene un problema, y ahora que tengo tantas referencias, ¿cómo las organiza para poner las referencias, la bibliografía? Imagínense, son 120, 130, que flojera pasarlas a APA, y si de repente me lo piden en otro estilo como Vancouver o Harvard, ¿cómo le hago? Pues para eso hay esto, que se llama RevWorks. RevWorks es una plataforma que a mí lo que me permite es administrar todas y cada una de las referencias que tengo.
Fíjense, este ustedes también lo accesan desde su cuenta de la biblioteca. La mayoría de las universidades o muchas universidades tienen contratado el servicio de RedWorks porque todo esto cuesta. Una vez que entran, literalmente aquí van administrando y subiendo y creando su bibliografía y lo único que les pide es ponme el título del artículo, ponme la fuente, ponme etcétera, ¿no? O sea, ponme todos los datos de referencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas veces, y ya lo vamos a ver en la sesión, eh, y esto está padrísimo, por ejemplo, las bases de datos te permiten exportar los datos automáticamente, entonces ustedes no tienen que teclear nada. Entonces, una vez que tienen aquí los datos, después lo que pueden hacer literalmente es exportarlos. Fíjense todos los formatos que me permite RevWorks. APA quinta edición, Chicago, Council of Science Editors, Harvard, Harvard and British Standard, etcétera, ¿no? Vancouver, que es más para los médicos, etcétera. Entonces, fíjense qué es lo que pasa cuando yo le doy, por favor, crea bibliografía. Toda la bibliografía se crea automáticamente. ¿Quién no quiere esto? O sea, por Dios, les está salvando el tiempo muchísimo. Entonces, utilicemos estos recursos. Y si no les gusta RevWorks, pues también está esta opción que es totalmente gratuita, que es Zotero y que se vincula o es una aplicación del Firefox. Es buenísima también. Ahora, por favor, yo les pido algo. Utilicen estos recursos. De verdad, estamos en una era impresionante para todo esto de la investigación. Utilicen los recursos, sobre todo por esto. A las universidades les cuesta millones, cientos de pesos de dólares, literalmente al año pagar estos recursos. Por favor, utilícenlos y exploten. Van a ver que les va a encantar y les va a cambiar la vida, ¿vale? Pues muchas gracias.